Hola chicos, mi nombre es Valentina, mi compañera Gabriela. Hoy vamos a realizar un pequeño video sobre los contratos laborales, dando una pequeña explicación a un trabajador acerca de cómo funcionan los contratos. Y vamos a hablar con otro chico sobre cómo se hace el modelo de contratación en nuestra empresa Ferreséptima. Dando a nuestro compañero de administración en el área de Ferreséptima RGS, la empresa que tomamos como ejemplo para el proceso de contratos laborales sobre la materia de legislación laboral. El día de hoy le haré unas pequeñas preguntas a mi compañero Andrés Huertas acerca de los contratos laborales. Hola Andrés, buenas noches. Buenas noches. Andrés, ya que tú manejas el tema diario sobre los contratos laborales, háblanos un poco acerca de qué es lo primero que haces a la hora de contratar a alguien. Primeramente, a la hora cuando vamos a contratar un personal, lo que se debe hacer es conocer su estado de salud cuando ingresa. Entonces lo que se hace es enviarlos a unos exámenes de ingreso, así se llaman, donde se va a evidenciar el estado de salud del empleado, que esté en perfectas condiciones para así poder desempeñar las labores que va a realizar. Listo, eso es interesante ya que nosotros manejamos el área de bodega y es bastante obligatorio el tema de saber lo de la salud, ¿cierto? Porque en un caso que un trabajador tenga una lesión o algo, puede tomar también un paso de que nunca se le hizo un examen al comienzo Exactamente, de la incluso labor. si el empleado puede tener alguna lesión dentro de la empresa, es algo que las aseguradoras de salud van a hacerse a cargo de solucionar ese inconveniente, de llevar a cabo el cubrimiento de los gastos, porque para eso mismo se realizan las afiliaciones a salud, al instante se realizan las afiliaciones a salud y a las aseguradoras de riesgos laborales para así mismo tener precaución de lo que pueda posiblemente acontecer. Interesante lo que tú nos dices, Andrés, pero además de este primer paso bastante importante, el segundo paso, ¿qué sería? Entonces, el segundo paso, después de que ya se realiza el ingreso al trabajador y ya ha pasado por los exámenes, se realiza una notificación de acuerdo a los resultados de esos exámenes, ¿sí? Donde a él se le da a conocer las recomendaciones que se le realizan de acuerdo a esos resultados que nos han arrojado, ¿sí? Por ejemplo, en esta empresa nos imparten mucho la protección contra el sol, ya que los muchachos están expuestos bastante tiempo al sol, entonces es muy importante para ellos el cuidado de la piel, lo que ahí nos lo hacen resaltar, ¿sí? Digamos las posiciones ergonómicas que se esté realizando, las actividades, los trabajos en correctas posturas, para que así posiblemente pues no exista una lesión. Es decir, después de los exámenes pasan ya al proceso de tomar. Andrés, para dar continuidad a lo que estábamos hablando anteriormente, ¿qué seguiría en el contrato? Bueno, hay que aclarar que después de realizar los exámenes de ingreso, que se realizan un día antes de que el empleado como tal ingrese a realizar sus labores, ¿no? Entonces se debe citar al empleado a la reunión o como a dialogar con el empleador, donde aquí pues ya empieza como tal este proceso de contratación. Entonces, después de realizar como tal, como una entrevista básica, preguntando acerca de como tal de la persona, dónde vive, con quién vive, en qué ha trabajado, son preguntas que pueden surgir incluso personalmente, ¿no? Para conocer así el empleado más de cerca. Entonces aquí, por ejemplo, lo que continuaríamos es con una prueba psicotécnica donde nosotros podemos evidenciar ahí, pues psicológicamente, hablando por parte de unos dibujos que se realizan específicamente, ¿sí? Es una prueba que consta de donde el empleado nos va a realizar unos dibujos en unos cuadros. De ahí nosotros podemos sacar unas conclusiones según el comportamiento que puede tener con respecto a sus compañeros, según el comportamiento que puede tener con sus superiores, cómo se comporta, digamos, en su trabajo laboral, cuáles son sus proyectos de vida, si tiene metas y muchos más, digamos, como Parámetros. exactamente que uno puede lograr evidenciar después de realizar una prueba psicotécnica.
Ya, entonces aquí lo que podemos evidenciar es que a la hora de contratar se mira un poco más allá de cómo es la personalidad de la persona y si está para ocupar el puesto determinado, ¿cierto? Exactamente, esto es algo que muchas empresas omiten, pero es muy importante conocer como tal el empleado que piensa acerca de la empresa también. Y asimismo, pues nosotros conocer acerca del empleado, de lo que piensa acerca de nosotros, y pues asimismo que haya como una relación He visto que se realiza aquí y es que dura cierto tiempo la persona observando el movimiento de la empresa, de cómo en algún momento va a ocupar ese puesto, ¿cierto? En el caso de los vendedores, pues a ellos se les hace esperar más o menos un tiempo de una hora ahí sentados observando el movimiento que cada uno tiene que ejercer en su día a día. Claro, en este momento lo que realiza el empleado que va a ingresar a trabajar es exactamente realizar, verificar, observar cómo se están realizando los procesos, porque ellos asimismo van a realizarlo de esa forma. ¿Qué actividades está desempeñando eh, su compañero de trabajo? ¿Listo? O sea, la persona con el mismo cargo que él va a desempeñar. Entonces, para eso, para realizar como una observación de qué es de cuáles son las actividades que va a realizar. Listo, entonces ya en este tema ya quedamos un poco claros de cómo es el inicio de contratación de la persona, ¿cierto? Ya como tal al área de los documentos, ¿qué documentos se les hace firmar normalmente a la hora de contratar? Entonces, principalmente está el contrato, que el contrato, pues aquí se ofrecen dos tipos de contrato, ¿sí? O la empresa maneja dos tipos de contrato, contrato a término fijo y contrato a término indefinido. Entonces, contrato a término fijo, como su nombre lo indica, es por un periodo determinado de tiempo. Inicialmente, entonces, es de 4 meses. ¿Qué pasa con ese contrato? Ese contrato puede prorrogarse a 3 periodos iguales, es decir, a 12 meses, ¿sí? Entonces, posiblemente, si el empleado, pues vemos que ha colaborado muy bien en la empresa, que desempeña muy bien sus actividades, posiblemente entonces se termina este contrato, se finaliza e iniciaría un nuevo contrato ya a término indefinido. Como su nombre lo indica, no tiene un periodo de terminación, sino que puede continuar hasta que el empleado decida de pronto buscar alguna otra empresa para un nuevo trabajo, o la empresa de acuerdo de confidencialidad donde ellos se comprometen a reservar cierta información de la empresa que precisamente es confidencial, no se debe compartir con nadie más. A continuación entonces viene un pagaré, donde el empleado lo que nos da es la confianza para él mismo responder si alguna cosa sucede, si algo de pronto se puede perder, cuando los empleados son responsables de algún tipo de mercancía, de transportarla, entonces ellos se hacen responsables de la mercancía en ese transcurso, desde que sale de aquí de la empresa hasta que llega. Entonces ellos se comprometen a realizar como tal, a responder por esa mercancía, y si algo llega a suceder por culpa de ellos, pues entonces aquí este acuerdo lo que nos dice es que ellos van a responder por los daños causados. En este tema no solo estamos hablando acerca de la mercancía, para el caso de los transportadores también aplicaría a si sus vehículos sufren algún daño, ellos deberían de responder si ellos son los provocantes de esos daños, ¿correcto? Exactamente, no incluso solamente para, como tú lo decías, para los transportadores, sino también para todos los que conforman la empresa, para vendedores, para las personas que trabajan en oficina, para todo el mundo, ¿sí? Que integra la empresa, porque ellos pues deben responder por las cosas que se les asignan, deben tener esa responsabilidad. Exacto, entonces así la ferretería aseguraría que de estos posibles daños causados por los trabajadores tendrían un reembolso en dinero. Exactamente, pues pagando los daños que puedan ocasionar. Y asimismo pues uno previene como tal que como que uno aumenta el cuidado que se va a realizar en la empresa. Listo, Andrés, ya hemos hablado bastante acerca de este tema, pero para culminar el tema, ¿con qué termina el contrato? Bueno, entonces aquí finalizando entonces existen unas cartas que se firman, por ejemplo el de la entrega de dotación. Ahí mismo se realiza el proceso de entrega de dotación, el jean, en este caso para personal operativo un jean, botas de seguridad, camisas, en ciertas cantidades, ¿sí? Entonces aquí se realiza esa entrega,
y asimismo pues prácticamente finalizaría este proceso. Un día anterior a todo esto se debe realizar la afiliación a la aseguradora, porque lo permite un día anterior, no puede ser el mismo día. Y en esa carpeta, ese día que se está firmando el contrato, ya deben estar todos los documentos listos, que son las afiliaciones a fondo de pensión, las afiliaciones a mejorando cada día en nuestra empresa. El día de hoy me encuentro con Jaiber Acosta. Él hace parte del equipo de trabajo de Ferreséptima. Jaiber es jefe de bodega. Jaiber, mucho gusto, mi nombre es Gabriela. Mucho gusto, Gabriela. Queríamos hacer una serie de preguntas. Queríamos saber si usted sabe qué es un contrato de trabajo. Bueno, pues para mí un contrato de trabajo es un documento donde se estipula las funciones a realizar dentro de la empresa, entre el empleador y el empleado. Muy bien, Jaiber, tienes mucho conocimiento acerca de eso. Para analizarle un poco, para que haga parte de un contrato de trabajo tiene que haber una subordinación por parte del empleador al empleado. El contrato de trabajo tiene que ser de forma bilateral porque son de acuerdo a dos voluntades. Queríamos también saber si se sabe qué tipo de contratos de trabajo existen actualmente. Pues, según mi conocimiento, pues sé que hay contratos a término fijo y término indefinido. Pues los que yo sé. Claro, hay también a término, bueno, como dices, indefinido y fijo, obra o labor, contrato de pasantías y entre otros. Quería saber si usted sabía qué es un contrato a término indefinido. Bueno, un contrato a término indefinido es como donde no se estipulan fechas para la terminación de la labor o obra que va a realizar. De acuerdo a este tipo de contrato, en el artículo 45 del Código Sustantivo de Trabajo, regula bajo todas las normas para que pueda ser un contrato a término indefinido. Como él dice, no se estipulan fechas por parte del empleador y puede terminarse en cualquier momento, pero con justa causa. ¿Contrato a término fijo, tiene algún conocimiento acerca de él? Pues a término fijo ya es lo contrario, ¿no? Ya se estipulan las fechas a terminar la labor. Sí, pueden ser que no sean superiores a 3 años que puede manejar el contrato a término fijo. De una u otra manera ya cambiaría a término indefinido. Jaiber, ¿qué tipo de contrato presenta usted con la empresa? Pues yo actualmente tengo un término indefinido, porque como le digo, yo llevo 2 años y medio con la empresa, la cual tenía un contrato a término fijo, que eran 2 de 6 meses y 1 de 1 año. Claro. Y pues ya me renovaron a término indefinido. Eso está muy bien por parte de la empresa porque es seguir la secuencia de las normas legales vigentes en Colombia y la que regulen toda la parte de contratación. En el contrato estipula sus funciones, ¿cierto? Sí, claro. También darle a conocer un poco más de cada una de sus cláusulas del contrato por terminación, porque como se ha dado cuenta, cada contrato de trabajo tiene sus cláusulas y que pueda presentar. También tiene que leerse muy detalladamente para que no hayan ningunos malentendidos ni nada de eso. De todas maneras, nosotros en la empresa que escogimos, que es esta empresa, hemos visto que los contratos se manejan de una buena manera y son muy acertados para los trabajadores y como para nosotros brindar al empleado. Entonces, Jaiber, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por atender mi pequeña entrevista. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted.